Habéis visto unas imágenes referentes a la huelga en que estamos los profesores. Entonces nosotros queríamos un poco aclarar algunos conceptos sobre esta huelga y para ello hemos aprovechado que la televisión vilera nos daba esta oportunidad. Entonces yo os presentaré aquí a María Ángeles, que la conocéis de aquí, profesora de GB de la Villajoyosa. Yo soy profesor del Instituto de Formación Profesional de Benidorm y este compañero es profesor en el Instituto de aquí de Villajoyosa. Ante todo, pues vamos a intentar aclarar un poco las preguntas que están en la calle y que, bueno, que estos compañeros de aquí nos van a hacer. Per què esteu en huelga? Bueno, a tots en general, qualquiera que conteste. Bueno, habría que pensar. Yo creo que la huelga es un dret de todo treballador, ¿no? Y al ser un dret de todo treballador, pues y estar convocado unitariamente por una serie de sindicats, entonces y haver uns motius per ells, perquè efectivament, pues, a pesar de ser treballadors de l'ensenyança, tindrien dret a fer aquesta huelga i estem en huelga en aquests moments per una sèrie de punts reivindicatius, no? Aquests punts són una qüestió d'homologació salarial, una qüestió sobre la responsabilitat civil del professorat, sobre jornada docent, sobre el problema dels interins, sobre la nova funció pública i la forma d'arribar a ella. O sigui, que hi ha una taula reivindicativa molt concreta en la que els sindicats van arribar a un acuerdo i és la que demanem negociar en el govern. Esteu de huelga, vosaltres què demaneu? Més diners? En guanyo pocs, no sé. Exactament no seria això, Efectivament, un dels punts, conforme ha dit Joan, és la d'homologació, i sobre la homologació s'ha parlat molt. Homologació vol dir igualar. Nosaltres l'únic que volem és guanyar els diners que es corresponen. En totes les coses que ha fet, que ha comunicat la premsa o que ha comunicat la ràdio, que ha comunicat tots els mitjans de comunicació, valga la redundància, i el ministre, ens diu sempre que, clar, que nosaltres seríem massa diners, però no diu en ningú moment que no tenim dret a l'homologació. Nosaltres tenim dret a l'homologació, tenim dret a que se'ns doni el mateix que està donant-se a la resta de funcionaris en igual categoria que la que tenim nosaltres. No demanem ni més ni tampoc demanem menys, sinó que simplement que siga igual. Això és el que vol ser l'homologació. I, efectivament, a l'hora de parlar ens diu que no tenim dret, simplement que en som massa, i serien molts diners. I això com és que no ho heu fet abans? No ho heu pensat ara? Mira, es que hasta ahora no había habido elecciones sindicales y entonces el ministerio se escudaba un poco en que no tenía unos representantes válidos con los que negociar. Entonces ha habido elecciones sindicales, como todo el mundo sabe, ahora en diciembre, y entonces los enseñantes ya nos consideramos representados por una serie de sindicatos y es ahora cuando consideramos que es posible llegar a la negociación. Lo que ocurre es que según, será un poco largo de explicar, pero según nuestra ley de elecciones sindicales no tenemos derecho como cualquier otro trabajador a negociar un convenio. Y entonces eso es otra de las cosas que reivindicamos. Otra pregunta. Vale. Pues en realidad no se trata de trabajar menos horas. Lo que nosotros queremos es que haya una jornada docente racional. Actualmente los centros están construidos como una colección de aulas y pasillos. El profesorado no tiene sitio para poder estar en ellos. Y hay otra serie de funciones que la sociedad moderna exige, que tiene que hacer el profesorado y que actualmente no se pueden realizar, como son, por ejemplo, la cuestión de tutorías, la cuestión de orientaciones. Por otra parte, como toda profesión, todo empleado necesita un reciclaje. Ese reciclaje se tiene que dar en el profesorado y actualmente el profesorado se recicla en los meses de vacaciones y los sábados y domingos. Entonces nosotros una de las cosas que pedimos es que también dentro de ese horario lectivo el Ministerio se encargue de organizar cursos y seminarios de reciclaje del profesorado dentro de ese horario. Claro, eso va a significar un aumento de plantillas para cubrir la vacante que estos profesores, mientras se reciclan, van a ocasionar. No pedimos trabajar menos, lo que pedimos es un poco de racionalidad en el problema de la educación. ¿Y las vacaciones cómo quedarían? ¿Tenéis pocas?
No sé, és que són preguntes que estan en la calle. Bueno, les vacacions és que, clar, assusta un poc el pensar. Jo, per exemple, el diumenge vaig sentir que tenien 100 dies de vacacions anuals. Avui la televisió ja dia que eren 3 mesos de vacacions anuals. I, clar, sempre que es parla, diuen, els professors, els mestres, tenen tantes dies de vacacions. I ningú se li acudeix pensar que les vacacions són perquè els xiquets tinguin les vacacions, que seria una de les coses que hauria que pensar primer. Són els xiquets els que necessiten aquestes vacacions. I tots els professionals de l'ensenyança sabem que arriba una certa època de l'any en què els xiquets no aguanten les classes i per això estan programades d'aquesta forma. Per un costat està això i per l'altre costat està en que, per exemple, els 3 mesos estos que diuen quasi sempre són d'estiu, doncs el dia 1 de setembre tots els professors estem ja en classe perquè hi ha exàmens, hi ha reunions, hi ha coses i estem en classe. I tots es quedarien el mes de juliol i agost com a els 2 mesos de vacacions. Però resulta que el mes de juliol també a poc va desapareixent les vacacions dels mestres. Hi ha cursers, com estava dient abans Miralles, de reciclatge que estan fent-se néixer més. La gent que es presenta a oposicions ho sap, que el tribunal d'oposicions està format per mestres, està format per professors, que tenen que renunciar també a aquestes vacacions perquè l'administració sempre diu que no són vacacions, sinó que estem a disposició de l'administració. O sigui que en realitat es queda com a vacacions oficials el mes d'agost, mes de Setmana Santa o mes de Nadal, que qualsevol treballador també un té uns dies, però que no m'ho assustén tant al pensar en les vacacions perquè en realitat no són tan exagerades com pareixen i que ves que res és per qüestió dels xiquets, dels alumnes. La gent no entén molt bé això que demaneu d'augment i d'ampliació de plantilla. Si por favor lo expliqué. ¿Te refieres a aumento de plantilla, no? Sí. Bueno, yo creo que cualquier país que se precie y que quiera, bueno, avanzar en muchas cosas, tiene que dedicarle un importante capítulo de su presupuesto a la educación. España es el país dentro del ámbito de la Europa Occidental que gasta menos dinero del Producto Interior Bruto en educación. Nosotros pedimos que se aumente ese presupuesto y que por lo tanto, bueno, cualquier alumno puede comprobar cómo, en qué condiciones se dan las clases. Es decir, yo tengo clases de 40 alumnos, entonces, bueno, la lógica diría que con más profesores esa proporción alumnos-aula disminuiría. Y por otra parte, bueno, siempre en un centro de grandes características o de pequeñas siempre hay bajas, siempre hay enfermedades, bajas maternales y tal, que en la mayoría de los casos no se cubren, porque son por 15 días, 2 semanas, y entonces lo que se está pidiendo desde hace muchos años es que existan profesores de apoyo que se dediquen a cubrir estas sustituciones, profesores que coordinen actividades culturales, etcétera. Entonces, yo creo que el aumento de plantilla es algo que reivindicarían hasta los propios padres. I sobre l'estabilitat també, una de les preguntes és que abans, conforme està dient Agustín, a banda de que ens fa falta més gent per a cobrir totes aquestes coses, també necessitem que els interins, els previsionals, pues que sàpien exactament on tenen que estar en un temps avançat, perquè molta gent està en els col·legis i l'any que ve no sap a quin col·legi té que anar. Doncs potser comencen un procés en uns xiquets i resulta que l'any següent, quan es pensen que té que seguir els mateixos xiquets, es envien a un altre lloc. I pues, per lo menos que haver no sé, com una voluntat de que haver mestres que els que volguera quedar en aquest col·legi se'ls poguera permetir estar un any, 2 o 3 anys fins que es donaren la definitiva o que gradualment pogueren anar integrant-se i que no haver pues, aquest bailoteo que hi ha de professors tots els primers cursos que moltes vegades el primer dia de classe no estan tota la plantilla i a més pues, és això, que després d'estar en un centre el nomenen per a un altre. Ens demanarien que s'estaguera d'una forma més racional. Una pregunta que me sabia quedar sin traspapelar. Què és exactament això de responsabilitat civil? Bueno, el tema de responsabilitat civil és un poc... bueno, és un tema en auge actualment i sorgeix a partir de la falta de legislació sobre els accidents que ocorreixen en les escoles degudes al funcionament d'elles. No? Actualment, tal com està la legislació, el responsable... sempre hi ha un responsable en qualsevol accident escolar i la via que hi ha actualment per recurrir i per buscar aquest responsable és més fàcil acudint directament sobre un professorat que no sobre una administració que és la que realment és responsable.
En la legislació francesa mateixa, en la Constitució francesa, ja ve això perfectament definit i ja diu que qualsevol funcionament, qualsevol perjudici que es causa per al funcionament de serveis públics té que anar directament recorrit contra l'Estat. Actualment això no existeix en la legislació espanyola, no és més que una via administrativa que hi ha per recurrir contra ella és una via molt llarga i penosa, els abogats no la recomanen per això, i aunque és una via segura perquè realment està així en el Còdic Civil, està així arreglat, és una via segura però els abogats no la recomanen perquè és molt llarga. El que es tracta un poquet és de canviar aquesta legislació i aconseguir que aquesta via administrativa per a recurrir i ressarcir-se dels danys que ens causa l'Estat, els funcionaments de l'Estat, sigui més ràpida que una via civil penal contra un professor. El professor ja serà l'Estat el que si realment és responsable d'algo, siga ell el que li busque els problemes, però directament del pare al professor no, directament del pare a l'Estat, o sigui, agilitzar aquesta via una mica. Molt bé. Per últim, volia preguntar-vos que quan es finalitzarà esta vaga. Bueno, Se l'acabarà algun dia, no? Jo a mi m'agradaria... També voldria que aclarireu si a vosaltres vos costa alguna cosa estar de huelga i què vos costa. Sí, per això dic jo que a mi m'agradaria que haver acabat ja. O sea, que el problema no... La vaga acabarà el dia que l'administració se senta a la taula a negociar. O sea, que ni siquiera es planteja ja l'assumpte de dir anem a arribar a esta posició. No, el que es tracta és un poquet de fer que l'administració se senta en una taula, negociem sobre ell i marquem uns plaços per obtindre una sèrie de resultats. Quan acabarà? Pues quan l'administració vulga. I des de luego estem perdent diners tots els professors, que per supost. I vos preocupa a vosaltres els alumnos? Perquè la huelga vendrà a acabar-se junt als exàmens, no? Vos preocupa això? No, clar, que sempre és un tema preocupant, lo dels alumnes. Però que hi ha que pensar, primer, que molts pares també pensen que això són les vacacions, no són vacacions, ens costa cada dia que no anem a classe, ens descompten aquest dia, ja que a final de mes, si este mes han sigut 4 dies que ens descomptaran. I després els alumnes sí, ens preocupen, de moment la huelga, l'altre dia que hi ha convocat seria el 14 d'abril, encara queden així, nosaltres ens queda una setmana i aquests dies de la Setmana Santa per poder fer les avaluacions i això. I en realitat, si es tallara ja, bàsicament no passaria res en referència als alumnes. Ja que tenir en compte la Sista Agustín, que l'any passat i que estan en FP, van estar en huelga moltíssim més temps els alumnes, i potser el curs, el que verdaderament anava bé, com si res. El que anava regular li va perjudicar en alguna cosa i el que anava mal, va mal. O sigui que és així, o sigui que en realitat, si no s'allarga molt, que no arribarem a la indefinida com està programat per això, pràcticament no seria una repercussió gran per a l'alumnat. Si arriba a la indefinida, sí, per supost. Home, si fos a la indefinida, si està el mes de maig, ja seria algo greu, sobretot per aquest curs. Però si se solucionara la cosa, pensem que per l'altre curs beneficiaria als alumnes. La veritat és que seria molt trist de que arribara una vaga indefinida, i simplement per exigir al govern que se senta a negociar. Jo crec que fins ahí no arribarem. Pensem. Vamos, esperem, no? Bueno, també haurien altres mesures, o sigui que està el cas de la huelga indefinida, però després podien pensar-se en unes altres mesures de pressió que anara a l'administració i que potser no perjudicar als alumnes, però que sí a l'administració, que seria una altra via a estudiar. El que volia dir jo en un principi és que si haver-ho començat antes de Nadal, no ho vendríeu damunt de l'estiu, de les vacances, no? Bueno, això té una explicació lògica. Aquesta és l'explicació que volia en un principi. Sí, mira, antes de Nadal no podíem anar senzillament perquè no teníem representants sindicals. Comencem en aquest problema. Totes les empreses tenien representants sindicals ja des de fa molts anys. En l'administració pública les eleccions sindicals han sigut ara. Entonces, hasta ara no s'havia permitit aquests representants sindicals. Ara tenim representants sindicals i al tindre-los s'han reunit els sindicats i han fet una plataforma única, una sèrie de peticions úniques per tots els sindicats, i ha sigut ara quan ha sorgit la vaga. Però precisament perquè han sigut tots els sindicats els que l'han convocat. O sigui, no és qüestió de temps, és que ha coincidit així. Però esperem en bé de tots, d'alumnes i professors, que s'acabi pront, esclar. Igualment. Si voleu añadir alguna cosa, ara estuvaré. No, està tot clar, no? Creu que ha quedat tot clar. Pensem que sí. Esperem que la gent, o sigui, hagin fet les preguntes que la gent volia sentir. Yo de todas formas quería comentar una cosa que me parece bastante curiosa, y es que
en ninguna huelga que se ha hecho hasta ahora es tan impopular como la de los profesores. A mí me asombra bastante que la sociedad enseguida, los padres enseguida se echen encima de los profesores cuando hay tantas huelgas a lo largo del año. Ahora hay una de hostelería, de transporte, etcétera. Entonces parece como si los profesores no tuviéramos ciertos derechos, como si no fuéramos unos trabajadores como los demás, y como si nuestras reivindicaciones pues fueran mucho menos aceptadas. Entonces yo pienso que una sociedad que intente mejorar e ir hacia adelante tiene que dignificar la figura del profesorado, y que los padres deberían hacer un esfuerzo para entender más esta figura. Hola, buenas noches. Os saluda la VTV. Hoy vamos a ofrecerles un pequeño coloquio sobre el tema que tan en boga está estos días, como es la huelga de profesores. Para ello hemos invitado a unos profesores, alumnos y padres para que nos expliquen un poco el significado de esta huelga y por qué la hacen. Ahora les paso con Adolfo, que va a ser el que les presente a los padres, profesores y alumnos. Hola, buenas noches. Pues comenzamos por aquí, por nuestra izquierda, donde está Matías, que es presidente de la Asociación de Padres del Colegio La Torreta. Y aquí a mi lado a Simo, del Colegio La Ermita de EGB. Está en 8º curso de EGB. Aquí a mi derecha tienen a Julián, que viene en representación de los padres del Colegio Público Hispanidad. Después tenemos a José Luis, que es jefe de estudio del Instituto de Enseñanza Media de Nocturno. Nuestra compañera Doris, a José Miguel, también profesor de EGB en el Colegio El Castel. Tenemos a Pedro Agustín del Instituto y su compañero Alberto, también del Instituto. Y vamos a comenzar este debate dirigiéndonos a José Luis. José Luis, tú como profesor, explica un poco qué te parece, cómo se está desarrollando esta huelga, los inconvenientes que hay y el alcance que va a tener para el curso final para los alumnos. Bueno, has hecho muchas preguntas. Empezando por la primera, el desarrollo de la movilización de la huelga. Te puedo decir que en este momento los enseñantes, los profesores, estamos francamente disgustados, tanto más como el resto de la opinión pública o el resto de la comunidad escolar, padres y alumnos, porque somos nosotros los primeros que deseamos que este conflicto acabe ya. Y la verdad es que llevamos bastante tiempo y sin embargo creemos que el Ministerio debería haber negociado ya. Pensamos que es responsabilidad directa del Ministerio, de la Administración, y en fin, nos encontramos en esta situación, una situación un poco de impasse. Por otra parte, la trascendencia que puede tener va a depender de el acuerdo que se llegue o no. Es decir, si se llega pronto a un acuerdo, pues la trascendencia va a ser la que estos 4 días de huelga que hemos tenido, y si desde luego la Administración se negara a negociar, el problema sería fuerte, ¿eh? En fin, ahora en el conjunto del diálogo pues aclararemos un poco más las cuestiones. De las otras partes que hay implícitas en este conflicto, ¿hay alguno que quiera hacer alguna pregunta directa o queréis que yo pregunte? O nuestra compañera Doris. ¿Vosotros creéis que va a beneficiar o perjudicar mucho esta huelga para, al final, los alumnos? ¿Qué creéis? Bueno, en primer lugar debo de decirte que la huelga no la hacemos para perjudicar a nadie, sino que la huelga la hacemos para beneficiar como un instrumento de fuerza por nuestra parte para reivindicar una cuestión que nos parece justa, que es que la Administración nos trate a los enseñantes como al resto de los funcionarios. O sea que en principio la huelga no queremos en absoluto que perjudique a nadie. Ahora, es cierto, como tú has dicho, que va a tener una repercusión, que está teniendo ya unas repercusiones, y una de las principales repercusiones es
no solo para los propios huelguistas, a los que lógicamente se les descuenta el dinero y se les tiene ahí a cientos de miles de enseñantes como si, en fin, como si no contaran, sino que también tiene repercusiones efectivamente para los alumnos. La primera repercusión clara va a ser esa, que va a haber, de momento llevamos 4 días del mes pasado y 3 días de este que no se han dado clases. Yo, si soy sincero, debo decirte que no dar clase durante 4 o 5 días es un asunto importante, es un asunto serio, pero es un asunto que no hay que dramatizar. Pienso que si la comunidad escolar, en concreto los alumnos y los profesores, tienen ganas, puede recuperarse perfectamente estos días de movilización y de huelga. Más aún, tengo entendido que hay incluso profesores que han buscado sistemas para que durante estos días los chavales en casa trabajen. Por lo tanto, pienso que si el conflicto se mantiene en los términos actuales y se acaba ya, la repercusión será mínima. Desde luego, si el conflicto continúa, las consecuencias pueden ser, desde mi punto de vista, serias. Yo quería preguntar que si sigue la huelga, por ejemplo, durante todo este mes de mayo, ¿qué haríais a final de curso? ¿Se contaría con un aprobado general o se estudiaría el caso de cada alumno o qué creéis? Sí. Da igual, el que quiera. Bueno, yo pienso que los únicos que serían perjudicados, yo hablo por parte de EGB, los únicos perjudicados aquí serían los alumnos de octavo. Por los demás, con buena voluntad, que siempre la hemos tenido los maestros, los enseñantes, se puede recuperar perfectamente a final de este curso o el curso que viene, o sea que no tiene la mayor importancia. Por parte de los de octavo sí que sería el duro el no llegar a acabar pues, la materia que se tiene preparada. Con respecto a un aprobado general o un aprobado político, un suspenso, pues todo eso pienso que son peccata minuta, porque no tiene más importancia. Los alumnos que están preparados y que quieren por su cuenta o con ayuda de quien sea, pueden recuperar el curso perfectamente. O sea que no se trata de que nosotros aprobemos a todos o que suspendamos, sino que los problemas nuestros van a ir en beneficio de los alumnos a lo largo del resto de los cursos siguientes. Entonces, no queremos pensar en un aprobado general ni en un suspenso general, sino en que estas reivindicaciones nuestras van a beneficiar a lo largo tanto a alumnos de octavo, alumnos de séptimo, como a los de BUP y COU y demás. El problema va a estar ahí. Yo pienso que José Luis puede contestar con lo que responde a COU o a lo demás, que es lo que ellos piensan hacer, pero que los de octavo, que son los más perjudicados, no van a tener problemas porque se puede recuperar perfectamente sin ese aprobado general. Bueno, este tema es un tema conflictivo y serio. En primer lugar, debo decirte lo siguiente. Los primeros que estamos interesados en que la huelga acabe somos nosotros. Eso de entrada. Por 2 razones. Primero, como trabajadores, porque tiene una repercusión. El señor que está en huelga, toda la gente que está en huelga lo sabe, es una situación muy desagradable, es una situación que económicamente es fatal y es una situación incómoda. En segundo lugar, porque nosotros somos los más interesados en que la enseñanza pública no se desvirtúe. Es decir, nosotros pensamos que la enseñanza es un servicio de calidad que paga toda la sociedad y es un servicio a la que, en fin, la sociedad tiene derecho a ese servicio. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que de ninguna forma se llegue la situación al mes de mayo. O sea, nosotros hemos hecho 4 días de movilizaciones en el mes pasado y 3 ahora. Esta semana tenemos 19, hoy 19 y mañana 20. Y la semana que viene tenemos anunciada 3 días de movilización, el día 26, 27 y 28. Entonces nosotros pensamos que desde luego que si el Ministerio y la Administración tienen buena voluntad, los problemas que nosotros planteamos se pueden resolver muy pronto. Mejor dicho, se deberían de haber resuelto ya antes. O sea que pensamos que no hay que hablar de las repercusiones de mayo porque no queremos llegar a mayo, a no ser que efectivamente nos obliguen. Y si nos obligan, desde luego hablaremos todos, padres, alumnos y profesores, y la Administración que hable también. Sí, estamos viendo que Julián como padre también quiere dar su opinión y esto quería a nosotros los padres, ¿cuál es el sentir de todo el pueblo vilero sobre esta huelga? Yo desde luego estoy de acuerdo en cuanto a las reivindicaciones de los maestros. Lo que no estoy de acuerdo es en que los únicos perjudicados en este caso son los chiquillos.
aunque sea poco, aunque sea mucho, no voy a entrar en ese tema. Pero lo que quisiera preguntar es una cosa, viendo los intervalos que ha habido entre unos días de huelga y otros días de huelga, han habido unos días ahí, ¿por qué el Ministerio no ha trabajado? ¿Por qué no ha dado una solución más rápida? ¿Es que no es urgente? ¿Es que no los chiquillos pueden seguir indefinidamente sin ir a clase, con huelga los maestros? ¿Por qué no se hace algo más rápido? Yo quisiera preguntárselo a él o a alguien que me pudiera contestar. Bueno, yo pienso que los profesores lo han intentado todo, porque los sindicatos han estado reunidos estos días con el gobierno, el ministro Maraval, y parece ser que no han llegado a un acuerdo y por eso estamos aquí en este diálogo. Pero ese acuerdo que ha sido por, yo no sé, es una intransigencia muy grande por parte de uno o de otro. Eso es lo que me gustaría a mí saber. ¿A qué se refiere? Yo incluso, fíjate, puedo decirte una cosa. Mira, hace un momento a los padres que estaban aquí reunidos os he enseñado una fotocopia de una carta hecha unos meses antes pidiendo al Ministerio la voluntad de negociación, que abriendo vías reales de negociación desde hace bastante tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo siento decirlo, pero la verdad es que las posturas de huelga nosotros las hemos mantenido ante una postura muy intransigente de la Administración. Yo puedo comentar, por ejemplo, el problema que hemos tenido haciendo una comparación, el problema, por ejemplo, del instituto. El instituto, sabe la gente de la vila, sabe perfectamente cómo estaba pues cayéndose, las ventanas rotas, goteras, por ejemplo, en el instituto durante bastante tiempo. Sí, os estaba comentando cómo en el instituto, por ejemplo, cuando hemos necesitado que la Consellería de Educación arreglara el centro, los padres que estaban allí, los chavales lo saben, hemos pedido más de 65 informes, hemos manifestado nuestro deseo y nuestra voluntad de que, por ejemplo, el instituto lo arreglaran. Bueno, pues, aunque siento decirlo, la única medida que ha habido para que el instituto empiece a arreglarlo ha sido que padres, alumnos y nosotros hayamos cogido 5 autobuses y nos hayamos ido a la delegación a protestar. Claro, ¿esto qué es lo que quiero decirte? Un poco, Julián, te estoy intentando un poco responder. Nosotros hemos planteado al Ministerio nuestras reivindicaciones, no en huelga, sino en normalidad académica. Lo hemos hecho además no una huelga indefinida, sino hemos dado plazos para que efectivamente hubiera posibilidades de hablar. Y sin embargo, yo te puedo comentar una cosa. Por ejemplo, el viernes pasado, el día 14, la población recordará que hicimos una huelga. Pues bien, el viernes nosotros dijimos a la Administración que queríamos hacer una negociación viernes, sábado y domingo con el objeto de que el lunes empezaran las clases. La respuesta fue, ustedes vengan el lunes y el lunes volveremos a hablar. Y los sindicatos cuando dijeron, oiga, son muchos millones de chavales que van a perder clases, el Ministerio se quedó así de frío. O sea que yo debo decir que esa pregunta la debería responder la Administración, efectivamente. También tenemos aquí a otro padre, a Matías Román, que es el presidente de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Público María Francisca Ruiz Miquel, La Torreta. Matías, vosotros en vuestra asociación habéis reunido, habéis hablado de esta huelga, estáis en contacto con el profesorado y cómo veis el desarrollo de la misma. Nosotros hemos hablado poco sobre la huelga, pero lo que hemos hablado tenemos varias cosas que no nos gustan nada. No sé quién tiene la culpa, yo no sé si profesores, sindicatos o administración, pero supongamos en Villajoyosa hay bastantes familias que en nuestro colegio los dejan para que los chicos coman en el comedor y el marido trabaja y la mujer trabaja. El problema de estos niños que no van al comedor estos días, ¿cómo lo vamos a solucionar? Es que yo no lo sé. Es que estos chicos, esa madre tendrá que perder el día de trabajo. No sé qué solución les darán ustedes. Yo lo veo muy difícil todo esto. Y desde luego el perjudicado, como siempre, es el pequeño o el chico que va a estudiar, que se han perdido 7 días lectivos, que después a lo mejor en junio, para que terminen el curso, alarguen esos días. Nadie se va a comprometer a eso, creo yo. Pero en fin, para nosotros la huelga es fatal, para todos los padres. Quizás egoístamente, efectivamente así somos, porque esta huelga es una de las que más molesta es para toda la familia, porque es raro la familia española que no tenga un hijo o algún familiar dentro de un colegio, un instituto o ahora la universidad. Y influye mucho porque una huelga de otro sector, pues quizás solamente son los usuarios los perjudicados. Aquí es toda España.
Y aquí a mi izquierda tenemos muy callado a Simo, un joven, el más joven de todos los que estamos aquí, que viene en representación de la EGB como alumno de octavo. Simo, tú que estás en octavo y el año que viene te vas a encontrar con el instituto, que ya están así los profesores, no te van a tratar igual porque allí es otra clase, no que quiera decir que te van a tratar más, pero que allí vas a tener que apretar muy seriamente si quieres seguir los estudios adelante, no es como la EGB, que es una familia. Para ti, ¿qué piensas tú de la huelga? Y si lo habéis hablado tus compañeros, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que la huelga para mí como alumno me perjudica mucho porque pierdo muchas horas, pero si es justo lo que piden los maestros, pues que siga así hasta que les den lo que quieren. Y yo quería hacerles una pregunta a los maestros. ¿Qué va a pasar si se llega a la huelga indefinida y si se van a recuperar las horas perdidas? Bueno, creo que ya más o menos lo han contestado ya. Bueno, no, esa pregunta ya había sido contestada, que ha dicho que harán lo posible para recuperar esas horas. Creo que si has estado un poco atento te habrás dado cuenta de ella. Bueno, yo quería hacerle ahora una pregunta a los un poco ya mayores, que creo que son los que más perjudicados serán. A ver, ¿qué opináis vosotros de la huelga? Sobre lo que ha dicho él, yo quería decir que si quieren dar toda la materia, pues cogerán y la comprimirán toda y al final nos armaremos frío. Pero yo pienso que los maestros, igual que el año pasado nosotros quisimos coger y a favor de lo que queríamos nosotros, este año yo pienso que también tienen derecho ellos a hacer una huelga, igual que todo trabajador quiere apoyar las opiniones que ellos tienen. Y yo espero que lo consigan, aunque me han dicho que si lo consiguen, tardarán bastantes años en dar lo que piden. A lo mejor un año aumenta un tanto por ciento, otra vez otro tanto. Eso es lo que me gustaría saber. Pues os voy a contestar. Debo deciros que, bueno, en este momento el problema fundamental es el siguiente, que los enseñantes, pues por el mero hecho de ser enseñantes, cobran menos que otros trabajadores de su misma categoría. Entonces nosotros pensamos y creemos que los padres y los alumnos y la sociedad en general debe también querer que los enseñantes estén tan bien pagados como cualquiera, no mejor, pero también pagados. Entonces, efectivamente, uno de los puntos de reivindicación es un problema económico y no nos avergonzamos de ninguna forma en pedir una reivindicación económica que a nosotros nos parece justa, puesto que ahora nos pagan menos, nos tratan peor, y a la gente parece ser que le parece bien que nos traten peor. Entonces nosotros queremos que nos traten como a los demás. Pero fíjate bien, en relación un poco con lo que tú has dicho, que me parece interesante y que también ha dicho el chavalico de EGB, que no sé cómo te llamas, pero Chimo, pues efectivamente nosotros hemos pedido en realidad la homologación retributiva. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nos hemos visto que la administración tiene una actitud tan radical a hablar con nosotros que al final, bueno, los sindicatos han planteado que si la diferencia son de 30.000 pesetas aproximadamente, que nos den una tercera parte ahora y una tercera parte en el año, de aquí 2 años o 3 años, con el objetivo de por lo menos tener una relación con la administración que no perjudique a otros, pero que se reconozcan nuestros derechos. Entonces, eso es lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir es que nosotros estaríamos dispuestos a que efectivamente la situación, la reivindicación económica se resolviera, aunque fuera a largo plazo, y empezáramos a trabajar. Y no os olvidéis que también defendemos otro tipo de reivindicaciones, como es el tema de la responsabilidad civil, que creo que es un tema muy importante, que sabéis que en este momento la administración no asume la responsabilidad que se puede generar por cualquier tipo de accidente o incidente que pueda ocurrir en la escuela dentro del horario lectivo, y entonces, bueno, pues los maestros tenemos una ultra responsabilidad terrible. Y no solo hablamos del tema de la responsabilidad civil, queremos hablar también del tema de los interinos. Sabéis que hay cantidad de profesores que a lo mejor llevan dando clase sin aprobar una oposición, pero llevan dando clase pues 5, 10, 15, 20 años
y sin embargo la Administración sigue empeñado en decir que ellos cada año no se sabe si tendrán trabajo o no. No se sabe dónde trabajarán. Y en fin, es decir, nosotros pedimos la estabilidad para toda persona como en cualquier trabajo. En cualquier empresa, cuando una persona tiene un contrato de 3 años, a partir de entonces le hacen un contrato fijo. Eso es lo que pedimos para los interinos. Y lo que pedimos en realidad es que ni provisionales ni iniciativas estuvieran. Es decir, que todas las plazas salgan en el concurso de oposiciones y que no haya maestros esperando su plaza años y años ahí. O sea que eso es lo que se pide, ¿eh? Otra cosa que quería preguntarte a ti o a ti, me da igual, es ¿qué respaldo ha tenido la huelga que estáis haciendo? Bueno, yo antes de eso creo que la pregunta de Matías ha quedado sin contestar, ¿no? Él ha planteado una cosa que ocurre con estos chavales del comedor y con estos críos que no tienen clase durante estos días. Esa pregunta a mí me la han hecho un montón de veces en la calle y he llegado a momentos pues, que hemos tenido que discutir y demás, porque la mayoría de la gente pues piensa que la escuela es una guardería, y si estos días de huelga hubiéramos tenido un recinto cerrado donde meter a los 200 o 300 o 500 o 1000 niños, o los 3 millones de niños que hay en total de España, yo creo que los padres no les hubiera importado que fuéramos de huelga o fuéramos donde quisiéramos, con tal de que sus hijos estuvieran recogidos. ¿Por qué? Pues porque el maestro siempre ha sido el guardería de xiquets, sempre ha sigut aixina. I mentre no ens reivindiquem en aquest sentit de que som professionals i volem treballar i volem una qualitat d'ensenyament i volem tindre per xiquets el millor, pues sempre ens passarà el mateix. I era el que Matías preguntava, per què estos xiquets que tenen el comedor i demés? Pues a mi em pareix molt just el que ell m'ha preguntat, o sigui, el que ell ha dit, però nosaltres volem treballar bé i estem reciclant-nos i estem fent un munt de feina que la fem en hores fora de l'escola. Però això no se mos té en compte. Simplement que el mestre treballa de 9 a 12 i de 3 a 5. I les hores que fem després, qui? Qui mos les veu fer? Ningú. Per això vol dir que si nosaltres aconseguim el que estem demanant, això anirà en benefici dels xiquets. I el que tu em preguntaves del respaldo de la vaga pues ha sigut del 92-95% durant tots els dies del mes passat i d'este. El Ministeri diu del 60 al 80, pues, perquè la idea del Ministeri és trencar la vaga consiga, confundir els pares, diem que no tenim raó, o sigui que és lo normal que fa l'empresari quan uns treballadors es posen en vaga. Nosaltres creiem que tenim la raó, i si no, pues, pregunteu a vosaltres als col·legis, uno per uno, a veure molta gent n'hi ha en vaga. Així són 200 mestres i n'hi ha 197 en vaga. O sigui que és un 92-95% a nivell de tot el país. Otra cosa. ¿Quieres decir algo? Sí, no, quería preguntar yo a qué se refería a eso de la homologación de incentivos. Si me la contestas tú. Sí, bueno, mira, vamos a ver. Ya digo que para nosotros el tema económico es un tema más, pero bueno, lo voy a intentar aclarar. Mira, en la comunidad, por ejemplo, valenciana, igual que en el resto del Estado español, los trabajadores, depende de su titulación. Yo, por ejemplo, aquí os puedo enseñar una hoja del Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana que se titula Tabla de aplicación del nuevo sistema retributivo. Entonces, los trabajadores se dividen en una serie de categorías, depende de sus estudios y los años de estudio que tienen y su titulación. Sí, tiene una titulación de licenciados, arquitectos, aparejador, ratés, etcétera, etcétera. Bueno, según esa titulación, uno pertenece a un grupo, que puede ser el grupo A, grupo B, grupo C, etcétera. Bien, según eso tiene el profesional un nivel, depende del puesto de trabajo que tiene. Pues bien, aparte de esos dos conceptos retributivos, hay un tercer concepto, que es el complemento específico. Pues bien, el complemento específico lo están cobrando todos los funcionarios de la enseñanza, es decir, todos los trabajadores que trabajan en la misma empresa que trabajo yo, que es del Estado, y se les paga a todos menos a nosotros. Entonces lo que pedimos de esa homologación que tú me preguntas es simplemente que nos traten como a los demás trabajadores. Es decir, yo no sé por qué la enseñanza tiene que ser un servicio de peor calidad o un servicio peor pagado que otros servicios como puede ser cualquiera, agricultura, ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el tema, sencillamente. Bueno, pásaselo a Julián, que creo que quería decir algo. Yo lo que quisiera es que dijerais un poco qué es lo que pasa
con las excesivas vacaciones, ese tema tan cacareado de siempre, los maestros tienen 3 meses de vacaciones. Y yo quisiera y me gustaría que, en fin, que se explicara, puesto que la opinión pública muchas veces peca de no saber qué va a pasar con eso. Bien, yo creo que es un tema importante, ¿eh? Es un tema que además la mayor parte de la gente pues utiliza como excusa y además tiene una opinión hecha del profesorado que es una opinión desde mi humilde punto de vista muy negativa. Yo voy a contestarte de la siguiente forma. Primero, hay muchos trabajos que, por ejemplo, la gente se jubila a los 55 años. Por ejemplo, nadie reclama, a todo el mundo le parece bien. Bueno, ¿por qué? Porque se dice que ese trabajo es un trabajo peculiar, especial. Yo lo primero que tengo que decir es que la enseñanza es un trabajo especial, es un trabajo peculiar, es un trabajo que desgasta mucho, y es un trabajo que efectivamente a la gente que se dedica a dar clases, si lo hace con responsabilidad, pues necesita un tiempo de descanso superior a la media, porque no es lo mismo que estar detrás de una ventanilla. Pero ojo, eso no quiere decir que yo justifique la situación un poco que existe actualmente. Yo puedo decir lo siguiente, en este momento tenemos un mes de vacaciones, que es agosto, porque en septiembre la mayor parte de profesores desde el 1 de septiembre están trabajando hasta el 30 de septiembre, y aparte efectivamente de la semana que podemos tener más en Navidad y en Semana Santa, tenemos un mes más de vacaciones que el resto de los trabajadores, que es el mes de julio. Yo debo decir una cosa. Primero, que legalmente no tenemos ese mes de vacaciones. Es decir, nuestro contrato no figura ese mes de vacaciones. Segundo, que cantidad de colectivos de profesores han pedido desde hace muchísimos años, pero muchísimos, que ese mes se dedique a un reciclaje y a un perfeccionamiento del profesorado. Que el Estado no hace caso, y voy a contar una cosa que quiero que la sepáis también los padres, que el Estado no solo no monta esos cursos de reciclaje, sino debo decirlo, aquí, por ejemplo, en Villajoyosa, todo el mes de julio, yo me suelo ir con unos 20 o 25 profesores de GB, nos vamos a Elche y nosotros, con nuestro dinero, montamos cursos de perfeccionamiento, pagamos a los profesores, nos pagamos la gasolina, y estamos allí, y hay gente incluso que duerme en tiendas de campaña. Es decir, que yo lo quiero decir porque aquí solo se ve lo que no se hace, pero lo que se hace, como ha dicho antes José Miguel, no se ve. Entonces me parece que la gente tendría que amar un poco más a los trabajadores que trabajan para ellos, como son los maestros, y pienso que desde luego, si la mayor parte de la comunidad escolar, no solo, o sea, padres, alumnos y profesores, y también el Estado, pues valorara un poco a sus trabajadores y les exigiera, yo creo que habría también un mejor nivel de trabajo y de relación. Bueno, antes de que José Miguel quiera decir, yo quería preguntarle a José Miguel precisamente, y así aprovechamos la ocasión para que nos conteste a esta pregunta y a lo que él quería decir. Parece ser que tenemos un pequeño problema de sonido, pero ya está solucionado. Yo le quiero preguntar a José Miguel, pues como decía, la pregunta, o que él diga a todo el pueblo de Villajoyosa lo que le está costando a los profesores de su bolsillo esta vaga, o esta huelga, como se dice en castellano. Bueno, jo l'únic que volia recolzar les paraules que ha dit José Luis sobre les vacances. Jo recordo que quan fa uns mesos o fa uns anys jo discutia amb les persones que em parlaven de les vacances dels mestres. I últimament ja sol dir a la gent, bueno, quan lleven les vacances em faig de la teua professió. Però simplement les vacances passades de Setmana Santa, els mestres, si la gent volguera parar-se a pensar, sols han tingut 4 dies més que és de més treballadors, perquè dijous sant, divendres, dissabte, diumenge, dilluns, ningú ha treballat. I, sin embargo, a nosaltres ens diuen que han tingut 2 setmanes de vacances. I això és una mentida com una catedral. Jo no vull entrar més en debat en la qüestió, perquè si el meu patró, que és el Ministeri d'Educació, vol que treballi el mes de juliol, que em faig a treballar, perquè jo també vaig a ells, com la majoria dels mestres de la vila, a l'escola d'estiu. I no m'obliga ningú. Jo vull ensenyar-me més, perquè després repercutisca en l'ensenyament dels meus alumnes. I en el que Adolfo m'acaba de dir, de que molt mos costa, doncs escolta, jo soc pare de família, tinc 2 filles i jo sé que el mes que ve tindré que vindre així a que el retorn es doni de menjar, perquè són 4.200 i pico pessetes el que mos descompten de cada dia de vaga. Perquè això ho fa molt bé, o sigui, a nosaltres mos paguen per dia
de mes, no? Són 30 dies el que té el mes, doncs a tant mos toca. Jo guanyo 100.000 pessetes, doncs a tant. Ara, a l'hora de descomptar, no compten dissabtes i diumenges, o sigui, dividixen per 20, i entonces el descompte és prou més de lo que guanyem nosaltres diàriament. La cuota de la seguridad social que paga la empresa, lógicamente te la desconten, entonces desconten molt més, pero en fin. Otra pregunta que quería hacer es, ¿qué opináis de los profesores que no hacen huelga? ¿A ti o a ti? Bueno, la huelga es un derecho constitucional, es un derecho recogido por todos los organismos de trabajo y por lo tanto aquel trabajador que haga uso de este derecho, pues hace uso del derecho. El que no quiere hacer uso es un problema suyo. O sea que nosotros en principio respetamos mucho. Lo ideal siempre es el 100%, pero en fin, respetamos mucho porque, no sé, cada uno tiene que saber un poco sus decisiones, ¿no? Habrá gente que a lo mejor no sé cuáles son los motivos, a lo mejor habrá gente que tenga especialísimos motivos y otra gente no, en fin, yo es que ahí no te puedo contestar, ¿eh? Simplemente que respetamos nosotros pues la actitud de la gente que no quiere ir a la huelga, ¿eh? Bueno, ahora vamos a preguntarle a Alberto, que está ahí muy calladito, ¿qué opinas tú de todo esto? Pues a mí me parece justo que los profesores reclamen lo que creen que es suyo, pero esto nos perjudica directamente a nosotros. Nosotros somos los que estamos más perjudicados. A nosotros, por ejemplo, los del tercero de BUP, al fin y al cabo tenemos arreglo porque el año que viene podemos recuperar la materia que no hemos dado este año. Los que lo tienen un poco peor son los de COU y esto, que tienen que pasar el año que viene a la universidad o hacer selectividad y esto, y les va a fastidiar bastante la huelga porque van a quedarse sin dar temas. Y a mí me gustaría preguntar, estos temas, es que ahora, por ejemplo, estamos dando lo que teníamos que dar, pero lo están acortando bastante. Estamos resumiendo bastante los temas. Me gustaría preguntar si esta temática si se va a dar realmente todos los temas que se deben dar para este curso, o se van a dejar para el año que viene, o se van a resumir, o cómo está esto. En principio no, aunque sea grave la respuesta y sea fuerte. En principio la gente tiene que saber que la huelga es una medida que no gusta a nadie, pero cuando se toma es una medida fuerte, y las huelgas normalmente perjudican a aquellos que utilizan el servicio de los que están haciendo huelga. Entonces, efectivamente, cuando se hace una huelga, repercute en el resto de los trabajadores negativamente. Entonces, la responsabilidad gravísima la tiene quien en este momento desaprovecha horas, como ha sido todo este fin de semana, para no sentarse a negociar con los profesores. Entonces, ahí hay una responsabilidad directa y que creemos nosotros que debería responder la Administración. Bueno, hasta este momento son pocos los días que se están perdiendo los alumnos y el problema vendría a partir del 1 de mayo, donde entonces la huelga sería indefinida. Vosotros los padres, si este momento llegase, ¿se tomaría alguna medida para apoyar o desapoyar a los profesores? Porque pienso que una medida buena sería que volviesen al colegio, y una vez que los niños terminasen la hora escolar, pues los padres con otras medidas de fuerza apoyar a estos profesores. Hombre, yo pienso que los padres debemos estar en todo momento al lado de los profesores, puesto que la labor del profesor, la educación del niño, no está solo en manos de los padres ni de los profesores, está en conjunto de los dos. Entonces, si tenemos que echarle una mano, yo pienso que, en fin, las asociaciones de padres pueden plantearse, y se habrán planteado de hecho ya en algún sitio, el apoyar con acciones de fuerza, de presión. Ahora, yo tengo una pregunta que antes no me la quiero dejar en el tintero. Yo quisiera saber, y es una pregunta para la Administración, quisiera saber por qué, señores, cuando un trabajador, llámese X, de la enseñanza donde sea, reivindica algo tan pequeño como un aumento de sueldo o como unas mejoras en su medio de trabajo, ¿por qué tiene que llegar
a hacer una huelga? ¿Por qué no se negocia antes? Cuando los cargos de la administración, los directores generales, los directores gerentes, todos estos gerifaltes de la administración, cuando se plantea un problema de representación, por ejemplo, un problema de homologación con los sueldos europeos, no hay ningún problema, se da un plumazo y estos señores 300, 400, 500.000 pesetas arriba al sueldo y se les ha acabado. Y un maestro o un trabajador que está pidiendo un mísero 4% o 5% de aumento de sueldo, se le tiene que obligar a llegar a huelga. ¿Por qué? Eso quisiera hacerlo. Perdón un momento, mira, yo también tengo aquí una copia, no, antes enseñado, es otra carta, donde los sindicatos en Semana Santa pedían a la administración lo siguiente, o sea, primero, reiterar nuestra voluntad de negociación demandando al MEC que abra vías de real y práctica negociación. Y en segundo punto se pedía que esta propuesta de negociación se lleve a cabo en el periodo de normalidad académica en que nos encontramos. Luego nosotros, como profesionales de la enseñanza, que no nos gusta nada que la situación como profesionales también se desprestigie, también haríamos esa misma pregunta a la Administración, efectivamente. Y sería muy interesante que la Administración contestara por sus máximos representantes. Esa pregunta va a quedar en el aire porque no podemos tener aquí de la Administración estatal. También está invitado entre CC como concejal de Educación, pero tenemos que decir que se ha avisado un poco tarde y una otra reunión. Matías, ¿cómo estás viendo tu ambiente y si la huelga sigue en el mes de mayo? El ambiente yo no sé, pero yo veo todo muy feo. Lo principal y lo que más nos preocupa son nuestros hijos. No sé qué vamos a poder hacer nosotros ahí. Ayudar a los maestros, pues sí, pueden contar con nosotros para todo lo que haga falta, siempre que lo consideremos nosotros justos. Pero en fin, no sé de quién es la culpa, me gustaría saberlo, pero todos los padres levantamos los brazos, esperemos que no llegue la cosa en el mes de mayo a estar todos parados, porque después nuestros hijos van a perder un curso. ¿Quién va a pagar todo esto? ¿Qué consecuencias va a tener todo esto? No lo sé. Una cosa que no. Bueno, parece ya que está todo hablado, o si hay alguno de vosotros que quiera decir algo, que se haya quedado en el tintero, como decía antes Julián. Parece ser que no hay nada. Faltan muchas respuestas. Yo creo que faltan muchas respuestas por parte de la Administración y la lástima es que no podamos agarrarlo del cogote y obligarlo a responder. Pienso yo que sí. La culpa no la debe tener el trabajador siempre. El pagano no es el trabajador siempre y, bueno, no debería serlo y de hecho lo es. Una última pregunta que yo quería hacer era si tenéis previsto hacer nuevas huelgas. Bueno, mira, nosotros no queremos hacer huelgas. Nosotros no queremos hacer ningún tipo de movilización. No quisiéramos hacer. Sin embargo, cuando la Administración se cierra en banda, nos vemos obligados a hacerlo. Sentimos efectivamente las repercusiones que puede tener, pero en este momento los sindicatos a nivel estatal, que son varios sindicatos de diferente además carácter y de diferente ideología, pues están unidos, y están unidos muchos cientos de miles de maestros. Entonces pensamos que, bueno, la propuesta aquí de huelga es para el martes, miércoles y jueves de la semana que viene, y si no, desde luego, para el mes de mayo. Nosotros también rogaríamos encarecidamente que la Administración haga el favor, desde luego, de sentarse a negociar, de no tener posturas intransigentes, de buscar cuando hay periodo de normalidad académica, de no echarnos a los padres encima de los profesores, sino al contrario, sino que él asuma su responsabilidad y de intentar entre todos resolver rápida y urgentemente este tema. Bueno, pues ya que no tenemos nada más que decir de este pequeño debate, pedir disculpas por los fallos que hayan podido observar, ya que, como veis, nuestro estudio es muy pequeño. La Televisión Vilera ha querido estar en casa de todos vosotros y ofreceros la opinión de todos los sectores que hay en esta huelga. Sentimos mucho que esta siga adelante, pero de los que hay aquí presentes ninguno tenemos la culpa. Esperemos que no se llegue a esa indefinida de mayo, porque entonces sí que sería un gran problema para toda España. Muchas gracias a todos por haber venido a vuestra casa, la televisión de toda Villajoyosa. A ver los pitos que suenen. Los pitos.
Están en mí. No trae garrote. Sí, trae garrote. Vais a la ya está, ya está. No está tan rápido. Tiene que comer para abajo, la cabeza de puta. Una cabeza. La puta. Pinta que le vamos. Venga, ¿en el cuarto? No, están 4 minutos. Cuando acabe el recreo tocamos. Buenos días. La actualidad allí, dale que te pego. Los debates de televisión con padres y alumnos. No, eso Ay, ay, Veo algo. A la campana. No como digo en la parte. Claro. Amore, dal meu cotxe. Haremos. Sí, vale, si puedo. Bueno, y aquí tenemos a dos profesores que nos van a decir en qué van a consistir esta concentración que están haciendo ahora mismo aquí en Villajoyosa y que va a emprender camino hacia Alicante. Vicenta. Pues nada, que hemos quedado para ir todos a la Asamblea Provincial que está en el Politécnico de Alicante y desde allí salir en manifestación a los servicios territoriales y a Gobernación para decirle, entregar unos papeles a los responsables de educación y el gobierno civil. En estos momentos hay aquí alrededor de 100 personas. ¿Esperáis que vengan más y sobre todo allí en Alicante? Sí, bien, la concentración es a nivel provincial, entonces aquí nos hemos reunido unos cuantos profesores de Villajoyosa, no están todos evidentemente, pero nos encontraremos allí en el Instituto Politécnico de Alicante para ir en manifestación. Aquí hay profesores de Villajoyosa, de Benidorm y no sé si algunos de los pueblos cercanos. Pues que haya suerte y que esta huelga se solucione lo más pronto posible. Esperemos. Gracias. Adiós.
Tenía para hablar. Pero no escuché. Mira, Ángela. 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 Vale, cada uno que... Esto se hace así, pero esto no queda justo. ¿Va esto o no? ¿Para qué? No, guarda. ¿Por qué no soy ahora, no? ¿Cómo que no soy ahí, tío? Hola, sí. A ver, se oiga, ¿Cómo que no se oye? Pedro Agustín es marica. Ay. Claro, no Se ha enterado. Hola. Ahora no. Tío, ¿te enteras o no te enteras? Sí. Vamos. Y el otro lado, ¿verdad? Bien. Como iba diciendo, el chiste ese que vimos. Ah, sí, de los que les Nos pegaban. echaron a hostia, porque nos metimos por una... Ahora en la feria de abril, pues ya sabéis que está el ambiente. Y resulta que íbamos con la cara sin hinchar y nos encontramos a otro paisano de aquí de la vida y dice, che, ¿qué va a pasar? Y yo, pues mira, que nos hemos metido ahí con una tía y nos han cogido los sevillanos y nos han hinchado la boca. Mira cómo venimos, dice. ¿Y no habéis vengado? Dice, si no me vengo me matan. Ah, que se habían venido. Claro. Hay que ver el otro micro. Mira, llorando Dori de alegría. No, es que me estoy quitando esto. No, estos son míos naturales. Casi. Ya no se me quita. No se te pueden quitar y encima como llevas eso rojo. Pero aquí no te han dicho nada, hoy te has puesto el pelo, ninguno de los hombres, tanto mirarte. ¿Los pelos? ¿Para qué queremos nosotros los pelos? Hombre, porque le vi. El corazón, algunas personas que son agentes, es lo que vemos. Es lo que vale. Ella como antes. Que viva la buena gente. Bueno, vamos a cantarnos algo, ahora que estamos aquí en el tablado. A ver. Venga, Adolfo, a ver cómo tocas las palmas. Un santito vino, por favor. No nos han traído nada. Nada, ni agua, ni vino, ni nada. Y después dicen que padecemos los concursantes. Bueno, podemos hacer un concurso ahora que estamos aquí los tres. Vale, 1, 2, 3. Venga. Hola, a ver, dígame usted. Por 10.000 pesetas. Hoy una puja muy alta, no vale. Por menos, por 5. Mueve un poco ese micro. Ahí, ese para arriba, el cable para arriba. Ahí. Por 5.000 pesetas. Dígame nombres de electrodomésticos que empiecen por K de kilo. Joder, tío. Cada kilo. Kilófono. Se ha equivocado, ha eliminado. Cada kilo. Kelvinato, bien. Coster, bien. ¿Cómo que Coster? Esa marca no la conozco yo. No, pues te voy a traer yo. Dime palabras que empiecen por hiper. Hiper. Hipo. Mercado. Hipertensión. Ayunta dice droguería. Claro, hay un hiper. No, dice droguería y perfumería. Ah, y perfumería. Como están viendo ustedes, nuestro
Mascota. un realizador está en plan manchoso. Bueno, y ya que no tenemos imágenes nosotros, le vamos a poner una película porno. Saca, nene. Ricardo, dicen los chicos que cuándo vas a poner películas pornos. Ricardo horizontal. No tiene películas pornos, le digo que no tiene. Que la traigan, la vemos nosotros. No se lo digas tan claro, Pero mira, nosotros no tenemos, si nos la trae la vemos allí y si están... Hola, muy buenas noches. Como cada quincena vamos a ofrecerle nuestro programa informativo Objectiu La Vila. La agrupación local del Partido Socialista del País Valenciano y PSOE de Villajoyosa designaron en la última asamblea celebrada el pasado sábado los 2 representantes de nuestra ciudad que asistirán al Congreso Nacional del País Valenciano. Los 2 delegados que representarán a nuestra ciudad serán el actual alcalde Juan Segovia y el exalcalde José Francisco Riquelme. El Ayuntamiento de la Población de la Bretaña Francesa de Vitré ha invitado a una representación de la Corporación Vilera con objeto de estrechar los brazos a nivel de amistad como cultura entre las 2 poblaciones. A este llamamiento de invitación acudió el alcalde de nuestra ciudad, que fue recibido cariñosamente por las autoridades de Vitré. Con motivo de tan entrañable acogida, el alcalde de nuestra ciudad invitó a las autoridades de Vitré para que visiten Villajoyosa durante el mes de julio, coincidiendo con las fiestas de moros y cristianos. Vitré es una ciudad de la Bretaña francesa que tiene aproximadamente de 15.000 a 20.000 habitantes. El alcalde de Vitré ha solicitado el hermanamiento con nuestra ciudad, con esta otra a lo que Juan Segovia ha accedido, ya que esto puede resultar interesante a nivel turístico para nuestra ciudad. El alcalde de nuestra ciudad, junto con el concejal de Cultura, Vicente Sellés, mantuvo el pasado día 14 una reunión con el director general del Patrimonio Artístico de la Generalitat Valenciana, Tomás Lloret. Entre los temas que trataron cabe destacar el de declarar como conjunto histórico todo el casco antiguo de nuestra ciudad, así como el inicio del expediente para declarar la Torre de Sant Josep como interés cultural. Asimismo, el alcalde dijo que intentará traer hasta nuestra ciudad una parte de la Oficina de Rehabilitación Comarcal, situada en Altea, por lo que se pondrá en contacto con el director del Patrimonio de Cultura de Alicante. Respecto a esta noticia, la Generalitat Valenciana ha dado la aprobación de un presupuesto para llevar a cabo un estudio a todos los niveles en la parte vieja de nuestra ciudad. Esta iniciativa viene a demostrar el interés que las instituciones valencianas tienen con respecto a nuestro casco antiguo. Este estudio con carácter experimental será tanto urbanístico como sociológico. Los pasados días un técnico de Consellería de Alicante visitó la zona vieja para luego sacar unas conclusiones que fueron enviadas a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de nuestra ciudad. Los gastos de la comisión de estudios que se van a llevar a cargo correrán a cargo de Consellería. La fecha de inicio de este estudio se espera que se lleve a cabo antes del mes del verano y quede finalizada para primeros del año 89. Los profesores no universitarios iniciaron de nuevo la huelga el pasado día 19 y 20, a lo que están continuando el martes, miércoles y hoy jueves. Entre los temas que más hincapié hacen es el de la homologación salarial con el resto de los funcionarios a los que se les ha comparado. El índice de seguimiento en Villajoyosa se cifra en un 94%. Según un representante del comité de huelga del seguimiento, esta fue: en Hispanidad se llevó a cabo un 100% de paro. En el Poble Nou de 19 profesores hicieron la huelga y 4 no. En la Ermita al 100%. En el Doctor Esquerdo 20 participaron, 2 estaban enfermos y 3 ausentes. En la Torreta fue un 100%. En el Mare Nostrum, 29 profesores hicieron huelga y 3 no participaron de ella. En el Centro de Educación Especial, la huelga se llevó a cabo en un 100%. En el Castell también se puede decir que fue a un 100%.
En BUP participaron 46 profesores, 9 no se unieron a la huelga y 2 se encontraban enfermos. En FP 38 participaron y 16 no se unieron a la huelga. Ayer miércoles partieron 2 autobuses con profesores de Benidorm, La Vila y Altea para llevar a cabo una manifestación en Madrid ante el ministro de Educación, el señor Maravall, por no estar de acuerdo con la actitud tomada por este. Por otra parte, el conseller de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, Cipriat Giscard, ha dicho que por lo que respecta a la Comunidad Valenciana se intentará solucionar lo antes posible este problema. Pasamos a las noticias de Benidorm. Los sistemas de seguridad de los locales de Benidorm abiertos al público se revisarán cada año. Todas las discotecas, pubs y cines de Benidorm tienen que solicitar antes del próximo día 30 la revisión de su sistema de seguridad, si no quieren ver suspendidas sus licencias de apertura. Así se establece en un bando de la alcaldía que está a punto de entrar en vigor y que afectará a todos los locales, según dice el bando textualmente, y recintos de espectáculos públicos y actividades recreativas. Según el padrón municipal, en Benidorm existen más de 68 discotecas y más de 600 pubs y cafeterías, lo que da idea de las repercusiones que tendrá la nueva disposición, sin contar además las salas de recreo y las máquinas tragaperras que hay a lo largo de toda la ciudad. Junto a la solicitud que deberán presentar ante el ayuntamiento, las empresas en cuestión tendrán que aportar también un plano actualizado del local donde harán constar sus sistemas de seguridad, es decir, instalaciones de mangueras, extintores, luces, salidas de emergencia, etc. También tendrá que adjuntar el llamado plan de emergencia de cada local o recinto, que debe elaborarse siguiendo un orden ministerial de hace 4 años. Los que no soliciten la inspección y aporten los citados documentos serán sancionados con la suspensión de los efectos de la licencia de apertura y funcionamiento de establecimientos. En Benidorm, el Grupo Socialista ha decidido importantes cambios en las concejalías. El portavoz municipal del Partido Socialista Independiente, Vicente Iborra, será nombrado responsable de la Concejalía de Cultura que hasta ahora ostentaba el socialista José María Pagé. Por otro lado, el teniente de alcalde, Miguel Mozo, director de las áreas de tráfico y servicios técnicos, asumirá la Concejalía de Playas, después de que sea cesado el responsable actual del Centro Democrático Social, Daniel Suárez. El centrista probablemente también será cesado por el alcalde como miembro de la Comisión Municipal del Gobierno, en la que entrará el socialista Rafael Barongo. Otro cambio será el que sufra la Concejalía de Participación Ciudadana, que pasará de Vicente Picó a José Luis Álvarez. Ahora les paso con Adolfo, que será el que les dé las noticias deportivas. Hola, muy buenas noches. Pues efectivamente aquí estamos para hablar un poquito del deporte vilero, que tan entrañablemente queremos todos. Y vamos a hablarle un poquito del baloncesto. El Renault Mingo de juveniles sigue su marcha en el playoff para el ascenso, con estamos un poquito mal, ya que hasta estos momentos no ha ganado ninguno de estos encuentros. El pasado domingo perdía en Guardamar por 51-39, un partido que, como ya decíamos en nuestra crónica de Semanal Esportivo del domingo, fue un partido muy entretenido, pero la gran envergadura de los locales pues fue suficiente para doblegar a nuestros chavales. Como también decíamos, que ya se ha recuperado Pedro Agustín, una base importante, uno de los pivos importantes de este equipo, y esperemos que pueda poco a poco recuperarse al 100%. El próximo encuentro que han de disputar será frente al Torrevieja, un equipo muy bueno. Aquí ya le ganaba por 10 o 12 puntos de diferencia, así que este fin de semana también van a tener allí mucho que apretar para conseguir batir a este potente equipo alicantino.
Así están las cosas en cuanto a baloncesto y vamos a pasar a otro deporte. Nos vamos a ir ahora al fútbol sala. El fútbol sala está teniendo un gran auge en Villajoyosa, son 4 los equipos que están actualmente compitiendo en la Copa Federación. Como ya saben ustedes, el Pirata Aventure tuvo que cambiar de nombre debido a los problemas que tuvo con la federación y especialmente sobre algunos árbitros que lo han traído mal durante la liga. Y para competir en esta nueva competición, valga la redundancia, que es la Copa Federación, pues actualmente llevan el nombre de Villajoyosa Fútbol Sala. Todos creemos que este nombre es mucho más importante para nosotros, que nos sentimos vileros, ya que los piratas, cuando va uno por ahí fuera y oye decir los piratas, es un mal nombre, y Villajoyosa es muy querida y pienso que ha sido acertado ese nombre. Pues como le iba diciendo, este equipo está bastante bien situado en su grupo, ya que en este fin de semana vencían en sus 2 confrontaciones al que iba de líder imbatido, el Aspe. Aquí en Villajoyosa le ganaban por 7-3 y al día siguiente, el domingo, lo hacían por 8-4 allí en Aspe. Así que están prácticamente clasificados para la siguiente ronda. También tiene un paso muy importante dado el San Isclima, después de vencer su desplazamiento a Javia. Están a un pie también de la clasificación. Es un equipo que ya quedó campeón de su grupo en la liga y está apretando fuerte en esta competición. También conseguía victoria el equipo del Valverde, que vencía por 5-6 al equipo de Benidorm. Con esta importante victoria, los del Valverde también están muy bien situados para conseguir pasar a la siguiente ronda. El que lo tiene un poquito más difícil, y además porque tiene un grupo muy potente, es el equipo del San Grif, que el sábado por la tarde perdía frente al Televega por 6-3, un partido muy importante, y estuvieron a punto de dar la sorpresa de la jornada, ya que este equipo del Televega es uno de los más firmes candidatos al triunfo final. Es un equipo que tiene grandes figuras individuales y no pudieron, pero le pusieron las cosas difíciles pese a ese 3. Y a renglón seguido, al día siguiente, pues este mismo equipo se desplazaba a Caudete y allí conseguían una importante victoria por 4-5. Es una pena que haya equipos tan importantes en este grupo, porque al clasificarse uno solo lo van a tener muy difícil, aunque hablando con los jugadores queremos decir, están muy animados y piensan ganarle aquí al Televega. Si así fuese, darían un paso importante para esta clasificación. Y ahora nos vamos al fútbol, al deporte rey, como se le conoce, pero que poco a poco está perdiendo más interés debido a los intereses creados y al mal comportamiento tanto de las hinchadas como de algunos jugadores. Queremos decir que la Sociedad Deportiva Villajoyosa no pudo con ese jovencísimo equipo de la Alacuás, que vino aquí a Villajoyosa como presa fácil, y no fue así. Fue uno de los equipos que más difícil se lo ha puesto a la Sociedad Deportiva Villajoyosa, y entonces tan solamente se consiguió un empate, y gracias a Dios que fue así, porque aunque consiguieron el gol en el último minuto del encuentro los visitantes, tenemos que decirle que anteriormente habían conseguido un gol a todas luces legal. Ahora le seguiremos hablando de más deportes, seguiremos con el fútbol del próximo partido de la Sociedad Deportiva Villajoyosa y de otros deportes. Y ahora nuestra compañera Nieves va a continuar con las noticias. El pasado viernes día 22, la Asociación de Santa Marta llevó a cabo una Junta General de Socios para darles a conocer los presupuestos que tienen preparados para este año 88. Las cantidades disponibles a invertir son de 12.628.000 pesetas, tanto en ingresos como en gastos. A continuación voy a dar una relación más o menos en la que se refleja el dinero donde se va a invertir. En revistas y fiestas, la revista de fiestas de moros y cristianos supondrá un ingreso de 2.800.000 pesetas. Desfiles y castillo, 2.400.000.
seguros de compañía 2.200.000, subvenciones 2.900.000, en equipamiento 1.200.000 y la presentación de la reina 500.000 pesetas. Los pagos serán en revistas y de fiestas 1.600.000, pólvora y derivados 1.700.000, el desembarco 2.500.000, compra del local que este año se ha llevado a cabo 1.600.000 y otros derivados que será 1.500.000. Al mismo tiempo, la Asociación de Santa Marta invitó a todos los presentes en la Junta a la inauguración del nuevo local situado en la calle Constitución para el próximo día 1 de mayo a las 6 de la tarde. El sábado, día 16, se inauguró en Relleu la red de agua potable de abastecimientos desde el sondeo Maset del Vicari. La inauguración corrió a cargo del presidente de la Diputación, Antonio Fernández Valenzuela, y alcaldes y concejales de diversos pueblos de la Marina Baixa. El sondeo del Maset del Vicari está situado a 5 kilómetros de Relleu, en las inmediaciones del río Amadorio, con una profundidad de 120 metros, un diámetro de sondeo de 450 milímetros, un diámetro de entubado de 400 milímetros y un caudal de explotación aconsejado de 4 litros por segundo. Las obras permitirán llevar el agua del sondeo hasta el depósito regulador, a una distancia de 5.121 metros y una cuota de 107 metros inferior. El presupuesto de las obras e instalaciones de abastecimiento asciende a 20 millones de pesetas y la inversión total realizada entre obras, la adquisición de sondeo y el entubado es de 28,5 millones de pesetas. El alcalde de Relleu dio las gracias a todas aquellas personas que han colaborado para que por fin todos los ciudadanos de Relleu puedan disfrutar de un suministro de agua continuo potable. Pasamos de nuevo a las noticias de Benidorm. Benidorm comenzó ayer una nueva promoción que abarcará todo el norte del Estado español. El Ayuntamiento, y a través del Servicio Municipal de Turismo que dirige Roc Gregori, realizó una gira de promoción de Benidorm por prácticamente toda la zona norte del Estado español. Ayer comenzó de nuevo por esta misma zona una nueva campaña de promoción turística, programada por el Consejo Municipal de Turismo y que está llevando a cabo el Servicio Municipal. Con tal motivo se han desplazado hasta el norte de España, concretamente hasta la capital de León, una delegación de Benidorm que encabeza el propio alcalde Manuel Catalán Chana y el director del Departamento Municipal de Turismo, Roc Gregori. Entre otros temas se repetirán la experiencia de las paellas gigantes que tan extraordinaria aceptación y resultados dio el pasado año. En Benidorm, en un escrito hecho público por el Grupo Demócrata Cristiano, se denuncian presuntas anomalías en taxímetros y precios abusivos. Piden que se abra una investigación al respecto. Según denuncian los demócratas cristianos, se vienen detectando quejas acerca de los precios de ciertas carreras en las que con el mismo trayecto los taxímetros dan precios distintos. Según precisan los concejales, parece ser que los taxímetros son susceptibles de alguna manipulación, de forma que, requiriendo varios indicadores de precios, en determinado sentido salta la numeración más alta de subida de bandera. Por este motivo se pide que estas circunstancias deben ser inmediatamente investigadas, procediendo a la mayor rapidez a subsanar estas anomalías, que no hacen más que deteriorar a la imagen de estos servicios públicos y de las instituciones que conceden la autorización de los mismos. El pasado jueves, en el camping de Benidorm Benisol, apareció muerto un extranjero y herida su mujer con disparos de armas de fuego, sin que se sepa hasta el momento quiénes son los autores del hecho. El resto del personal se encontraba en el camping, optaron por recoger sus caravanas y marcharse. La única declaración de la que se dispone es la propia herida, que comentó que sobre la 1 de la madrugada entraron en la caravana 3 hombres españoles y comenzaron a disparar sin decir palabra alguna. Respecto a esto, la policía no está muy conforme y dudan de las declaraciones de la señora, ya que los vecinos acudieron rápidamente al oír los disparos y no vieron huir a nadie.
Por otra parte, la pistola con que se efectuaron los disparos no ha sido localizada todavía. Aquí terminan las noticias de Benidorm y ahora seguimos con las noticias deportivas. Pues efectivamente, seguimos hablándole de la Sociedad Deportiva Villajoyosa de cara a ese encuentro que ha de disputar el próximo domingo en Requena. Un partido que a priori también parece fácil sobre el papel, pero que pienso que como están las cosas, la Sociedad Deportiva Villajoyosa va a sudar bastante para conseguir traerse los 2 puntos. Y además va a tener una baja importante como es la del máximo goleador, Carlos, que debido a las tarjetas no va a poder estar en este encuentro. Va a ser una baza muy importante para Emilio Esteban, que tendrá que echar mano de uno de Kiko Serrano, de Tommy o alguno de estos chavales jóvenes, que esperemos que tengan suerte, ya que por ahora pues no están teniendo tanto tiempo de juego como ellos querían. También hay un chaval que es Javi, que tan solamente ha jugado unos minutos, y pienso que ya que en la Sociedad Deportiva Villajoyosa lo tiene todo ganado y perdido, porque prácticamente no va a ascender más puestos ni descender, pues deberían de jugar los chavales de la cantera para así preparándose para la próxima temporada. Este encuentro, como ya decía antes, va a ser bastante difícil porque Requena es un equipo muy duro, pero que en esta temporada ha perdido muchos puntos en su terreno de juego. A ver si lo aprovechan los vileros y se traen algunos de estos para acá. Y ahora, para finalizar, le vamos a hablar un poco de rugby, de ese importante torneo que se va a celebrar el próximo mes de mayo, exactamente los días 14 y 15. Para comenzar el día 13 habrá a partir de las 20:30 horas una cena donde se va a dar a conocer todos los partidos a los medios de información. Allí estará Televisión Vilera para que a través de nosotros ustedes puedan conocerlo. Seguidamente el día 14 a partir de las 6 se jugará la eliminatoria de 4 grupos y después serán otros 3 grupos. Así sucesivamente hasta el domingo por la mañana se jugarán los cuartos de final y ya por la tarde las finales. Las finales quiere decir que habrá una final que será la finalísima para los mejores y otra la final de consolación para aquellos equipos que quedaron fuera de combate y que tengan también un trofeo que llevarse para sus tierras. Como saben, hay equipos de América, la mayoría de ellos son de las Islas Británicas y por supuesto habrá españoles y por supuesto habrá también 2 representantes de Villajoyosa, 2 equipos representantes de nuestra ciudad que serán los que nos van a dar más alegría porque van a estar representando los colores de nuestra ciudad. Y las cosas las van a tener muy difícil porque vienen equipos muy cualificados y además en algunos de estos equipos británicos van a venir jugadores que están actualmente jugando el máximo torneo de rugby, como es el torneo de las 4 naciones. Tenemos que decir también que lo mejor del rugby son los terceros tiempos, allí a donde todos unidos en gran amistad pues celebran los partidos. Y para este gran acontecimiento el equipo del club de rugby La Vila tiene preparado un montón de barriles de cerveza porque durante esta competición se va a celebrar también un concurso de bebedores de cerveza. Allí estarán los mejores y nosotros intentaremos competir también si nos dejan porque nos gusta la cerveza y queremos competir. No en plan de competición, sino participar, que es lo que queremos, que todos participen en cualquiera de los deportes que se practican en nuestra ciudad. Y con esto ya pues damos por finalizado nuestra entrevista o nuestra participación en Objetivo La Vila y no sin antes desearos una buena noche y ahora nuestra compañera y directora Nieves finalizará este programa. Este fin de semana pasado la Casa de la Cultura ha estado muy concurrida en cuanto a actos realizados en ella.
El pasado domingo se celebró un concierto a cargo de Nuria Peña, concertista y guitarrista. Nuria Peña tiene en su haber el primer premio del Concurso Nacional de Jóvenes Musicales, el segundo premio del Concurso Internacional de Ciudad de Orense, entre otros. El año pasado también actuó en nuestra ciudad y obtuvo una gran acogida. Es por ello por lo que la Armónica Jonense de nuevo la ha invitado. Entre las obras que interpretó caben destacar la de los compositores Francisco Tarraga, Isaac Albéniz, Héctor Villalobo, etc. Su presencia en nuestra ciudad tuvo una gran expectación, pues no solo acudieron a oír el concierto ciudadanos vileros, sino también de Benidorm y Alfaz, que hicieron que la sala del Salón de la Cultura se llenase a tope. Desde el pasado 24 y hasta el día 30 se están exponiendo en la biblioteca una exposición de más de 100 arbolitos pequeños, más conocidos como bonsáis. Estos bonsáis son en su totalidad de origen español, aunque también existen de otros lugares de Europa, como son de África y Asia. Los autores y conservadores de estos pequeños bonsáis son Jerónimo Tonda y Marca Quesada, y entre los árboles podemos destacar algunos que tienen hasta 102 años y el más pequeño con 4 años. Su precio oscilan de 3.000 hasta 325.000 pesetas. Estos días también podemos ver la exposición llevada a cabo en la Casa de la Cultura por los alumnos de BUP y alumnos de otros centros de EGB, como por el Día del Libro, que organiza la entidad pedagógica con la colaboración de la Regidoría de Cultura. Esta exposición está en la parte baja de la Casa de la Cultura y se podrá visitar hasta el día 29. Paso un momento a mi compañero Adolfo, que les dará una última noticia. Pues efectivamente, el pasado martes que Villajoyosa quedó asombrada de esos 10 minutos de granizo que tuvimos, y estas imágenes que están viendo ustedes pues dan fe de ello. Quedamos malamente sorprendidos porque de verdad no es habitual que esta granizada caiga en nuestra ciudad, y pienso que en algunos sectores ha hecho bastante daño, y si no, vean ustedes en algunas casas y algunos coches. Si ven el mío ya verán lo que pasa. Esto ha sido todo. Un saludo y buenas noches para todos. El sábado día 30 tendrá lugar la presentación de los actos culturales y religiosos que se van a celebrar con motivos de las lágrimas de Santa Marta. Estos están organizados por la Regidoría de Cultura y Fiestas, por la Asociación de Santa Marta y por la Banda Ateneo Musical. Los actos a conocer se darán en el cuartel de los contrabandistas a partir de las 14:30 y entre ellos se van a llevar a cabo el veredicto sobre el concurso de cuentos Felipe Ramis Llorca. También se celebrará un homenaje a Pedro Lloret Ors, Enrique Tato y Felipe Ramis Llorca. El sábado día 7 se celebrará la ofrenda floral a Santa Marta, que terminará con un desfile por la calle Colón. Y más adelante en el próximo informativo, daremos noticias sobre los próximos actos religiosos. Con estas noticias damos por finalizado nuestro programa informativo. Gracias por su atención y buenas noches. Bien, pues si aún no han cambiado de canal, hasta la próxima, amigos. Efectivamente, buenas noches a todos y que pasen una feliz velada. Muy bien. Vale, guapísima. Yo no me voy a levantar.
Domingo, fútbol en el campo municipal del Pla. Sociedad Deportiva Villajoyosa, Atlético Saguntino, a partir de las 4:30 de la tarde. Aficionado, tu equipo te necesita. Acude al Pla. Con tu ayuda ganaremos. Ya lo saben, el domingo a partir de las 4:30 de la tarde en el campo municipal del Pla, interesante encuentro de fútbol entre la Sociedad Deportiva Villajoyosa y el Atlético Saguntino. Acude al campo, apoya a la Vila.